Alana, Diego, Leila, Andrés son niños que, porque sufren acoso escolar, porque se sienten incomprendidos, porque padecen una profunda tristeza, han decidido quitarse la vida y cada vez son más. Las cifras son verdaderamente alarmantes. Entre los menores de 15 años, la primera causa de muerte son los tumores. La segunda, el suicidio. Es la principal causa de muerte externa ante los españoles, muy por encima de las caídas, del ahogamiento o de los accidentes de tráfico. En el año 2021, más de 4.000 personas se quitaron la vida en España. 3 de cada 4 eran varones, 22 eran niños menores de 15 años. Un año antes, en 2020, la cifra de suicidios ya marcaba un récord, 3.941. De ellos, 14 eran menores de edad, el doble que un año antes, el doble que en 2019. Es alarmante el número de menores que reclama ayuda. En 2021, la Fundación ANAR atendió a 748 menores que en el momento en que llamaron a su teléfono intentaban quitarse la vida. En los 2 años después del confinamiento, el número de suicidas que han pedido auxilio ha subido un 128%. El bullying es el detonante en buena parte de los casos, es lo que denuncian la familia y los vecinos de las gemelas de Sallent que saltaron desde el balcón de su casa. La Generalitat de Cataluña se resistió en un principio a admitirlo hasta que no le ha quedado otro remedio. Ha tenido que pedir perdón. Sus compañeros, sus familias, ahí lo ven, exigen justicia. José Carlos Soto es el padre de Ariadna. José Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carlos Navajas es médico psiquiatra del Hospital Niño Jesús de Madrid. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Mercedes Navíos, coordinadora de salud mental de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Y Diana Díaz es directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esto deja un pozo de vacío, de tristeza tremendo, ¿no? Sí, queda mucho trabajo por delante para retomar una vida, ¿no? Por eso somos supervivientes. ¿Qué pasó con tu hija? Bueno, pues mi hija en un momento dado, suponemos o sabemos ya con el tiempo que cayó en una depresión. Vendría de diversas causas, como siempre en todos los casos. Y como la mayoría de los que les pasa, de los adolescentes, no quiso preocuparnos comunicándonos qué era lo que le pasaba y trató de buscar o nos dio señales de ayuda que nosotros no podíamos interpretar porque no sabíamos nada sobre el suicidio, ¿no? Por eso a lo que nos dedicamos es a que, y lo que queremos es que todo el mundo sepa cómo se puede detectar y que hay ayuda porque es algo que se puede solucionar. Desde luego, porque hay una cosa que yo creo que tenemos que tener clara y lo has dicho tú y os lo planteo a todos. Los niños, los adolescentes también sufren depresión. No es que tengan un día tonto, también hay que saber que padecen igual que un adulto. A lo mejor las causas nos parecen menores, pero para ellos son muy importantes, son en algunos casos toda una vida, ¿no? Bueno, sí. Es cierto y muy importante reconocer ese hecho, que yo creo que ahora, con el tiempo, estamos empezando a entender, ¿no?, que hay una necesidad y una existencia de la psiquiatría y la psicología dedicada al niño, porque al igual que hay una pediatría o una oncología pediátrica, también hay problemas en procesos afectivos que afectan a los niños y hay que aprender a identificarlos para evitar consecuencias tan tremendas y tan terribles como el suicidio de un menor. Cuando llaman por teléfono, ¿qué os dicen? Pues cuando llaman los menores de edad a la Fundación ANAR, nos llaman por múltiples causas y eso es importantísimo. Cuando hablamos de conducta suicida, hablar de múltiples causas. Es verdad que cuando nos comentan en relación al suicidio, muchas veces es secundario al problema que hay detrás. Es decir, sobre todo lo que hemos visto en este estudio longitudinal de 10 años, ¿con qué se relaciona la conducta suicida, ¿no? Pues con situaciones de violencia sostenida
sostenidas en el tiempo, por ejemplo, acoso escolar, pero también violencia intrafamiliar en muchas ocasiones y con problemas de salud mental, trastornos de la conducta alimentaria, problemas de autolesiones previos que no han encontrado una elaboración. Entonces, cuando nos llaman, muchas veces es una llamada desesperada de menores de edad que no encuentran, digamos, esa resonancia en las personas del entorno. En ocasiones han pedido ayuda, pero no se ha sabido identificar cuál es el problema. No queremos, desde luego, ni muchísimo menos, ¿no?, demonizar a las familias, pero en ocasiones sí nos hablan de soledad acompañada, ¿no? Vivo con familiares, pero a veces no encuentro los referentes para hablar de los problemas o comunicar situaciones de mi día a día que me suponen un problema, ¿no? Y por eso llaman también a las líneas de ayuda de ANAR, buscando ese profesional que pueda atender y que pueda dar vía a ese problema. Por supuesto, para nosotros el primer apoyo siempre va a ser la familia, y si no, vamos a derivar a profesionales, recursos del entorno, o vamos a hacer una intervención en situaciones de riesgo. Lo que me llama la atención es que los menores os llamen directamente, es decir, que de alguna forma ellos están buscando ayuda. No sé si les estamos mostrando los cauces de ayuda que ellos tienen, de, mira, tu familia a lo mejor están muy ocupados, tus padres trabajando, pero seguro que si les dices que tienen un problema, que tienes un problema, podemos enseñarles a escuchar y a ti a contarlo. No sé si los sistemas públicos ofrecen esos cauces para que se acerquen las personas que tienen problema, y me quiero centrar en los niños, pero obviamente es un problema también entre los adultos, y lo hemos tratado aquí en este programa. Si ellos buscan un teléfono para llamar, es una forma de pedir socorro desesperadamente, ¿no? Yo creo que cada vez más. Cada vez más, de hecho, en la Comunidad de Madrid en concreto llevamos trabajando en prevención de suicidio pues casi una década. Es verdad que la pandemia ha acentuado factores de riesgo diversos, como los que se han planteado previamente. Y bueno, pues nos han desafiado, nos siguen desafiando el abordaje y la atención de este sufrimiento que está emergiendo. De hecho, pusimos en marcha un plan de salud mental y adicciones con una dotación de profesionales de 370, fundamentalmente psiquiatras, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, enfermeras especialistas. ¿Para detectarlo dónde? ¿En los centros de primaria? En este caso estamos hablando de atención especializada, atención en la red de salud mental. Sí, pero tienes que detectar el problema. Sí. En la red de salud mental ya o van ellos directamente porque lo han detectado y le han puesto nombre y apellidos, sí, o les manda un profesional normalmente de primaria, ¿o no? En materia de detección también se han puesto en marcha actuaciones, algunas de ellas directamente en primaria. De hecho, somos la primera comunidad autónoma que tuvo psicólogos clínicos en atención primaria y vamos a seguir avanzando en su refuerzo. Además, es esencial el trabajo conjunto para la atención a estas edades con educación. Estamos trabajando conjuntamente con ellos, han puesto en marcha protocolos y además están extendiendo actuaciones frente a factores de riesgo, particularmente el del acoso, ciberacoso, bullying, que es uno de los probablemente paradigmáticos de esta edad, y efectivamente es imprescindible que sigamos haciendo un abordaje intersectorial de detección y promoción. ¿Cómo lo detectamos? O sea, yo creo que básicamente es el hecho de poder trabajar y educar a las personas que están en el ámbito cotidiano del niño y del adolescente. Es decir, cuando el niño empieza a deteriorar el rendimiento y, digamos, la relación de los ámbitos más cotidianos, es decir, de la comunicación interfamiliar, de la participación dentro de las actividades familiares habituales, de las estructuras del colegio, cuando hay un deterioro muy claro en el rendimiento escolar, esos son signos de una afectación del estado emocional del paciente. También hay que tener en cuenta que... Pero es que se pueden confundir con los signos propios de la adolescencia. Efectivamente. O sea, te encierras más en ti mismo, participas menos en la familia, claro, estás más fuera. ¿Cómo decir, tiene un problema o tiene el pavo? Es decir, hay una parte de la adolescencia
en el que siempre vamos a tener que ese individuo va a apartarse un poco de esa cosmogonía familiar tan cerrada infantil que teníamos, pero sí que es cierto que los adolescentes siguen compartiendo vida cotidiana con los padres. Puede que sean menos comunicativos, puede que estén más contestones, incluso más irritables, pero siguen compartiendo una serie de situaciones. Es decir, cuando el adolescente se encierra en la habitación, cuando un adolescente pasa de ser una persona que tiene un rendimiento académico normalizado bueno y pasa a tener un deterioro claro dentro de esas notas, esos son signos de alarma. Entonces hay que trabajar y hay que comunicarse mucho con el ámbito escolar, que es donde van a detectar muchas veces cómo se relaciona el paciente, cómo es su ámbito social, cómo es su grupo de pares, si es que lo tiene, y donde se pueden identificar situaciones de sufrimiento. También hay que tener en cuenta que la estructura del adolescente es altamente impulsiva, entonces vamos a tener muchas veces actos impulsivos de manera prácticamente imprevisible, pero yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta que en el ámbito donde se desarrolla la vida del niño y del adolescente, en el profesorado, en los colegios, en las familias, tiene que haber una cierta educación y formación para poder identificar estas pequeñas señales de alarma que, si no lo conocemos, van a pasar completamente desapercibidas. Por eso los protocolos de bullying, los protocolos de acoso, este tipo de protocolos son muy necesarios implantarlos en los colegios y, sobre todo, formar tanto a los padres en los colegios, a través de fundaciones y a través de organizaciones, como a los propios profesionales. José Manuel López, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ana? Gracias por atenderme otra vez. Ya lo sabes, aquí siempre eres bienvenido, José Manuel. Kira sufría bullying, ¿verdad? Sí, un tipo de bullying social que podría no parecer grave, pero nunca se quitó la vida. Sí lo era. ¿Lo detectasteis? ¿Os habéis dado cuenta de ello a posteriori? Obviamente no pensabais que iba a ir tan lejos, ¿verdad? Ella nos lo contaba siempre, y nosotros lo denunciábamos en el colegio, una vez tras otra, pero el colegio nunca nos ofreció un protocolo ni una solución. Parecía que lo iban arreglando, pero con el tiempo volvía a surgir otra vez, ¿no? Y recuerdo que mi hija no se quería cambiar de clase porque sus amigas estaban en el colegio, pero al final el colegio es que incluso cambió de clase a mi hija, por lo cual mi hija tuvo que volver a empezar con alumnos nuevos y mi hija ya venía tocada de antes y no nos la cambiaban de clase. Y mire, sí, fue inesperado el suicidio de mi hija, no era esperado. Me decía Carlos, bueno, deja un vacío tremendo, ¿no? Luego, no sé si hay que aprender a vivir de nuevo. Un abrazo a José Carlos, es un buen amigo, me lo tengo en mucha estima, me ha ayudado mucho, porque cuando mi hija se quitó la vida yo busqué un referente para resistir, porque él lo sabe bien, ya dice que escala una montaña cada día y es vivir de otra manera, te buscas objetivos nuevos, porque la persona que más quieres en este mundo, ¿no? Y por la cual lo has estado dando todo, físicamente no está de otra forma, pero no. Y además ves que parece ser, ¿no?, que todavía al resto de la sociedad no le preocupa que esto siga sucediendo una vez tras otra. Esto sigue pasando y yo creo que hay que erradicarlo, hacer todo lo que esté en nuestra mano para pararlo. José Carlos, ¿cómo se ayuda a los padres que han perdido a su hijo, que su hijo se ha quitado la vida? Se ayuda escuchando y acompañando, que es lo que hemos hecho los dos muchas veces, ¿no? Y bueno, yo dirijo un grupo de ayuda mutua para supervivientes. Hablar con otra persona que le ha pasado lo mismo, que a lo mejor hace más tiempo y que empiezas a ver que recupera zonas de su vida, te ayuda a pensar que siempre no va a ser el momento tan desesperado como estás viviendo y que hay un futuro, ¿no? Que hay algo más que puedes hacer. Ese es el trabajo, el que debemos hacernos todos, que es acompañarnos y cuidarnos, ¿no? ¿No sentiros culpables? ¿Os sentís culpables? ¿Os habéis llegado a sentir culpables? Sí, claro. Hoy, en uno de los cursos de la Comunidad de Madrid, al Suma, les decía yo, se lo digo muchas veces, ¿no? Han pasado 8 años, hemos trabajado muchísimo con profesionales y nosotros todos los elementos y la culpa sobre todo, pero eso no quita para que un día de repente te levantes, haya un olor, una persona en la calle, algo insospechado que ya creías que tenías superado y de repente pues en la cabeza te vuelve a venir cómo no lo vi o qué es lo que no vi y cómo no hice otra cosa, ¿no? Esto seguramente nos acompañará siempre, pero ya de otra manera. Doctor, ¿por qué
¿Por qué tenemos tantos casos de suicidio? ¿Por qué el confinamiento ha hecho tanto daño? Yo creo que nos ha trasladado un nuevo escenario que no esperábamos, ha sido una especie de tormenta perfecta, es decir, yo creo que nosotros como profesionales de la salud mental íbamos viendo que había un aumento en la demanda de la necesidad de cuidar la salud mental de los adolescentes y de los niños, ¿no? Y lo íbamos viendo poco a poco en las urgencias, íbamos viendo cada vez más intentos de suicidio, pero después de la llegada del confinamiento y toda la etapa post-pandémica, con todos los cambios de paradigma de relación interpersonal entre los adolescentes y los preadolescentes que llegaban a esa etapa, esa incertidumbre que el niño no está preparado para enfrentarse, ha generado y ha disparado una situación que no esperábamos. Y entre otras cosas tenemos las redes sociales, los espacios virtuales y sobre todo porque los adolescentes han adoptado o han incorporado esa posibilidad de muerte dentro de sus opciones vitales, ¿no? Es que antes ni se les pasaba por la cabeza, no estaba ahí, ¿no? Se les pasaba por la cabeza, antes a nosotros ni se nos pasaba por la cabeza, ahora mismo hay una gran exposición a muchas cosas, hay una romantización de la idea de suicidio, hay una vivencia, una hipervivencia de violencia con los videojuegos, hay un contacto con una situación artificial de la muerte, pero que romantiza y les genera una opción vital, que siempre es horrible, porque cuando, es decir, los gestos se consuman, ¿no? Son situaciones muy difíciles y muy duras, pero luego hay muchísimos gestos y muchísima cercanía a la idea de suicidio y a la idea de muerte como una opción. ¿Trabajáis? Y os pregunto a todos, porque trabajáis todos en ello, ¿trabajáis con los niños solamente o tenéis que trabajar con los niños y con los padres? Con los niños y con los padres y con los colegios. Importantísimo contar siempre con el apoyo familiar. Es decir, estos temas, los motivos que hay detrás, se tienen que resolver siempre desde la familia. Por eso, todo familiar que detecte esas señales de riesgo, ese aislamiento, ese cambio brusco en el comportamiento, en el estado de ánimo, cualquier situación novedosa, es importantísimo que se ponga en marcha, porque muchas veces, es verdad, funcionan mecanismos de defensa, nos da miedo mirar situaciones o incluso normalizamos y podemos prevenir. Y es necesario trabajar siempre con el entorno familiar. Cuando nos llama un menor de edad, como decimos, vamos a, por supuesto, orientarle a nivel psicológico, jurídico, social, pero que nos llame la familia también para saber qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que apoyar, qué pautas para escuchar, para hablar en la familia, para disminuir muchas veces el clima de tensión familiar y tender esa mano que muy bien contaba Carlos, ¿no? Ese acompañamiento. José Manuel, tú has sido una voz clara en contra del bullying y del efecto que tiene el bullying en los niños. ¿Algo ha cambiado? ¿Detectas que algo ha cambiado? Yo creo que es más fácil que los padres le den más voz, ¿no? Que es más alarma social, que lo hagan más visible. Es difícil que los padres denuncien públicamente que su hijo ha sido maltratado y que él no se ha dado cuenta, claro, porque lo que mencionabas antes, que has preguntado a Soto, ¿te sientes culpable? Hombre, yo no me siento culpable de lo que le ha pasado a mi hija, pero siempre seré responsable. No, siempre. Me refería, ¿te sientes culpable de cómo no vi que llegó tan lejos, cómo no lo pude evitar? No lo ves. Las señales son claras con el transcurso del tiempo. Luego sí piensas, otras, esto, lo otro, pero en el momento es tu hija que va variando su forma de ser y tú crees que ella es así porque sí, que lo va a ser siempre. No lo ves. Si tuviésemos todos esa capacidad, no habría suicidios, ¿me entiendes? No lo ven ni muchos psicólogos ni psiquiatras. Y de lo que me has preguntado, si hay más alarma social, y además ya eso lo avisé a la ministra Pilar Alegría y al señor José Manuel Soto, al secretario de Educación, tenéis que hacer algo porque van a haber más suicidios. Los van a haber, han habido más. A mí han habido papás que han comunicado conmigo y me han dicho que su hijo se ha suicidado y no ha salido en la prensa. Y otros que lo han intentado aquí en mi propia ciudad. Y al señor Cambrai también se lo dije en persona. Oiga, hay muchas cosas para hacer. ¿Puede usted, por ejemplo, hacer que los protocolos se activen cuando lo decidan los padres, no el maestro o la inspección educativa? Que ahora no es así. Hombre, por lo menos en Madrid han vuelto a activar el observatorio del bullying y han creado algunas directrices, pero con eso no basta. Con buenas intenciones nada más. Hay que crear una ley de acoso escolar y un programa a nivel nacional del suicidio. Y hay que hacerlo ya. Y a nivel nacional, para que se beneficien todos los ciudadanos, no solo los de una comunidad.
Y yo no entiendo a nuestros políticos, de verdad. No sé si... Ya lo dije en la puerta del Congreso, lo dije gritando. Parece que la muerte de los chicos aquí no le importa a nadie. Es muy triste, ¿eh? Pues sí, sí que nos importa. José Manuel, muchas gracias por tu testimonio. Gracias, Ana, un abrazo y gracias otra vez. Un fuerte abrazo. Bueno, yo aquí he detectado en lo que habéis dicho varias causas. Una, el bullying, me parece muy importante y me parece que todavía no hemos trabajado lo suficiente para detectarlo y para erradicarlo. Otra, que eso me parece terrible, la romantización del suicidio. Es como, bueno, eso es tremendo. Por eso yo creo que el abordaje que desde los medios de comunicación se haga en ese sentido es clave. Porque como si estuviera de moda y fuera... Por eso creo que es esencial, y es una buena noticia, que la salud mental haya abandonado el silencio y el tabú que la acompañó mucho tiempo, pero es clave que lo hagamos con rigor, con responsabilidad, atendiendo, entre otras cosas, a no hacer juicios morales ni denigratorios de la persona que se ha suicidado o de su entorno, ni tampoco ensalzatorios, romantizadores, porque las personas más vulnerables, y los adolescentes en este sentido lo son o pueden ser sugestionables, mucho más tendentes en un momento dado a hacer una conducta imitativa. Pueden darse en este sentido a veces los fenómenos contagio. Es esencial, por supuesto, seguir intensificando todas las actuaciones de prevención y en concreto con educación en materia de bullying y ciberacoso, y es esencial que el tratamiento que demos sea un tratamiento acorde, que no mencione, que no haga abordajes sensacionalistas, amarillistas u otros que muy bien intencionados pueden resultar perjudiciales. Yo creo que eso es clave. Y luego pues el papel de los supervivientes, en concreto Carlos, para nosotros en el Servicio Mayor de Salud están siendo absolutamente claves también. Los incorporamos a toda la formación sistemática que damos a nuestros compañeros profesionales sanitarios de atención primaria, de Suma 112, con toda la actualización. Pues muy importante estar al día de cuáles son las actuaciones que hemos de plantear, y la experiencia y la presencia y el testimonio de los supervivientes, desde luego, son también algo que nos está enriqueciendo y ayudando a todos como sociedad a eliminar esta lacra. Bueno, yo quería incluir además en educación, ¿no? Es fundamental que haya más información y más formación para profesores que no se dejan porque tienen miedo a enfrentarse a ello, y para la población en general, ¿no? Y que no se nos olvide algo que yo he podido comprobar, ¿no? Los adolescentes, en mi época ya, la gran mayoría de amigos que yo tengo de mi edad, han pasado en algún momento, no con la intención de quitarse la vida, pero sí con una cierta ideación o con un pensamiento negativo. Creo que todos en algún momento, porque la adolescencia tiene ese componente de no estar conforme y de estar en lucha con todo, ¿no? Eso puede pasar. Ahí es donde hay que informarles y ofrecerles lo que estamos hablando, la posibilidad de ayuda que existe, y aprender a escuchar, ¿no? Escuchar no es solamente, hijo, ¿qué te pasa? Y cuando a alguien se le ocurre a lo mejor decir, es que me quitaría de en medio, pues darle un montón de consejos, ¿no? Que no es una palabra más alta que otra. Cuando alguien llega a decir eso es porque realmente se le ha pasado por la cabeza, ¿no? No nos lo tomemos a broma. Si lo dices porque le ha costado muchísimo, porque comunicar que te quieres quitar la vida no es una cosa fácil. Sí. Y lo que hay que hacer a lo mejor es estarte media hora callado y decirle, te voy a escuchar el tiempo que necesites y me voy a callar, que es algo que a los padres nos cuesta hacer. A veces queremos por miedo, intentamos decirle pues todo va a cambiar, todo se va a arreglar, y lo que tenemos que hacer es me voy a callar, te voy a escuchar, no te voy a juzgar, y un poco lo que decíamos antes, validar, es fundamental. El problema de una persona adolescente o adulto es el mayor del mundo, y miremos los nuestros, ¿no? Cuando tenemos un problema, ¿qué queremos? Alguien que nos escuche, pues ellos con más razón, ¿no? Me interesa eso, cuando os encontráis con un niño que llama, ¿cómo le ayudáis? ¿Cómo decís? Claro, una llamada telefónica al final es parar el primer golpe, no es mucho más, pero es mucho. No, parar el primer golpe o intervenir con los organismos competentes que van a auxiliar el menor. ¿Cómo trabajáis con el menor para disuadirle? Entonces, ¿Cómo le ayudáis? Eso es, cuando nos llama el menor de edad, tratamos de saber cuál es la problemática que está detrás, pero respetando
sus ritmos, sus tiempos. A veces es más de una llamada, para que el menor de edad coja esa confianza. Porque intentáis que vuelva a llamaros y que siga en contacto. Exacto. Todos nuestros profesionales además son psicólogos expertos en temas de infancia. Entonces, bueno, efectivamente que se sienta cómodo, que pueda transmitir, que veamos cuáles son los problemas que están detrás. Por supuesto, transmitimos toda la orientación psicológica. La mayoría de los problemas tienen solución y entonces ellos van a encontrar una escucha y una orientación psicológica a su caso y la derivación a profesionales, recursos del entorno. Y si en algún momento dado nos encontramos una llamada de intervención en crisis, vamos a actuar inmediatamente. Que os las habéis encontrado, claro. Competentes. Muchas, más de 3.000 de las llamadas de las 9.000 de nuestro estudio longitudinal han sido intervenciones en crisis en el momento de la llamada. Y ahí hay que intervenir con los equipos de emergencia 112, pero después de mantener al menor de edad en línea y que accedan los recursos, los organismos competentes, hacemos todo un seguimiento con esos profesionales y el menor de edad nos sigue llamando, ¿no?, posteriormente para ver cómo se encuentra. Carlos, el Hospital Niño Jesús tiene una de las unidades punteras en tratamiento de salud mental de menores. ¿Cómo trabajáis con esos menores que sufren? ¿Cómo les ayudáis? ¿Qué consejos puedes dar a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los amigos, si ven que un menor está sufriendo? Lo primero, que sean conscientes y que sepan que tienen siempre una urgencia 24 horas donde va a haber un profesional especializado que les va a recibir y que les va a ayudar cualquier día y a cualquier hora. Eso es muy importante, porque muchas veces, no por mala intención, sino porque muchas veces desde los propios padres, ¿no?, como que el propio shock que te da es como, bueno, vamos a minimizar el problema, vamos a intentar. Entonces muchas veces es mejor decir, vamos a ir a un lugar donde, al igual que si tú tienes un dolor en el pecho o tienes un dolor de apendicitis, pues vas, porque es una afectación clínica, es una enfermedad. Es una enfermedad del ánimo y como tal hay que tratarla. Entonces, si tenemos una situación que, si bien es muy difícil que una persona sea capaz de comunicar ese sufrimiento, si ya nos ponemos en un menor, con las herramientas que tiene, es muchísimo más costoso para él. Entonces, si esa persona ha comunicado esa necesidad de ayuda, tenemos que dársela. Entonces, tenemos hospitales con servicios de infantil 24 horas, con psiquiatras infantiles 24 horas que están formados específicamente para ese tratamiento. Con niños incluso ingresados allí. A lo mejor hay que enseñarles otras rutinas de vida. Efectivamente, lo que necesitamos muchas veces cuando tenemos una estructuración y una ideación, no de muerte, y una planificación autolítica estructurada, es frenar, dotar de un espacio de seguridad donde el menor esté seguro, poder abstraerle de toda esa situación y empezamos a pensar, y empezamos a trabajar con la familia y empezamos a trabajar con el menor desde una situación de seguridad. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? ¿Qué hacen en el hospital? En el hospital, lo primero es vamos a eliminar, ¿no?, esa situación de riesgo y de peligro para empezar a trabajar en esa idea. Entonces, en el hospital, pues, tenemos una serie de rutinas clínicas, se levantan, desayunan, tenemos el pase de planta, van al colegio, tenemos terapias grupales, tenemos terapias ocupacionales, tenemos talleres de tarde, tenemos las visitas con la familia. Es decir, intentamos estructurar dentro de la individualización del caso clínico siempre que el paciente tenga el día estructurado para que tenga momentos en los que podamos trabajar con él todo ese malestar y momentos en los que pueda tener actividades lúdicas y que le conecten con una situación de bienestar, ¿no?, y de una experiencia afectiva reponedora o, digamos, reconfortante. Y entonces, a partir de ahí, identificar con la familia cuáles son los problemas, cuáles son las dinámicas familiares y poder reestructurar todo ese andamiaje afectivo del menor. Son ingresos que suelen ser largos, son ingresos que duran muchos días y bueno, tenemos que trabajar con el colegio, tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar con todo el entorno del menor, porque el menor pertenece a una cosmogonía. Es muy importante reestructurarla y protegerla. La familia, desde luego, es fundamental. Saludo a Alberto Rodríguez, es especialista en acogimiento y tiene en Guipúzcoa un programa piloto, familias que acogen a niños que tienen graves problemas. Hay 58 niños en lista de espera y el programa que se ha desarrollado solo en Guipúzcoa, Antonio, ¿se va a extender a toda España?
Sí, a partir de este momento se va a extender fundamentalmente a las comunidades de Madrid, Cataluña, Navarra y en el resto del País Vasco. El objetivo, sobre todo, y la experiencia de Guipúzcoa ha sido muy positiva, teniendo en cuenta que, por desgracia, hay chicos y chicas que no pueden vivir con sus padres por situaciones de maltrato o negligencia graves que han vivido, viven en centros de acogida, pero muchos de ellos pueden beneficiarse seguramente de poder tener una atención individualizada. Mientras se trabaja, como solemos decir, mientras se come garbanzos, se trabajan las experiencias traumáticas y el sufrimiento que siempre está debajo de la conducta. Esos niños están en acogida en familias donde uno de los dos progenitores es un psicólogo, es decir, que el padre es un profesional al mismo tiempo, el padre de acogida o la madre, que trabaja con él durante su estancia en la familia, ¿no? Eso es, pueden ser psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, hay muchos perfiles posibles. Lo importante es que esas familias cumplen, que tienen unos requisitos de formación, que es una formación como la que acabas de comentar, tienen que tener experiencia profesional, pero también es importante que tengan experiencia en el trabajo, directamente para reparar estos sufrimientos, porque como comentaban los compañeros que están en plató, hay veces que estos niños, por desgracia, tienen demasiada carga encima. Hay que ayudarles a aliviar esa carga y eso requiere un trabajo muy importante, no solo de profesionales, sino también poder hacerlo desde familias de acogida. Es una experiencia muy positiva, nosotros estamos muy contentos y es cierto que no está dirigida a todos los chicos y chicas, sino a los chicos que seguramente este trabajo sobre los traumas que están debajo de su conducta se pueden trabajar. Claro, traumas que en muchos casos no conocemos y que desencadenan en ellos decisiones terribles, ¿no? Sí, comentaba un compañero hace un momentito ahí en el plató que es difícil para muchos niños poner palabras al sufrimiento cuando está el sufrimiento casi pegado al cuerpo. Cuando está pegado al cuerpo, los chicos y chicas no pueden pensar, no pueden sentir, solo el cuerpo reacciona, ¿no? Y necesitamos casi ir construyendo poco a poco que puedan entender, ¿no? Cuando tienen esos pensamientos a veces dolorosos o fatales, poder entender que lo que hay es dolor, que ese dolor de alguna manera tiene que ver con experiencias vividas, que esas experiencias vividas a veces tiene que uno aprender a vivir con ellas y todo eso es un trabajo de años de intervención, poco a poco, subiendo escalón de escalón, pero acompañados técnicamente. Es cierto que es un proyecto pionero que se va a poner de manera piloto en algunas comunidades, pero puedo decir, las familias de Guipúzcoa lo llevan haciendo muchos años y tenemos que estar contentas porque hay que buscar respuestas creativas. Por desgracia, los problemas sociales y de nuestros chicos y chicas requieren estrategias nuevas. No siempre requieren hospitalizaciones y tenemos muchos chicos con las problemáticas que estáis comentando que son trabajadas por las familias, pero familias que tienen que estar muy preparadas y muy acompañadas técnicamente. Pues es una opción desde luego interesante. Gracias por contarnos la experiencia, Antonio. Encantado. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, tenemos que terminar ya, pero me ha dejado muy alarmada el comentario, creo que lo has hecho tú, José Carlos, que has dicho ha habido muchos casos y va a haber muchos más. Van a seguir subiendo. Me gustaría que a nuestros espectadores, a los que nos escuchan, les dierais un consejo, cómo detectarlo, cómo evitarlo, a modo de conclusión, ¿qué hacer, Mercedes? Bueno, yo, compartiendo todo lo dicho, y dado que son mis palabras finales, Ana, querría poner el énfasis en el hecho de que el destino no está escrito. El futuro es algo que construimos entre todos. Efectivamente. Y que estamos construyendo entre todos. En la Comunidad de Madrid hemos presentado en el mes de diciembre un plan de prevención de suicidio. Me consta que en otras comunidades autónomas también se está trabajando en este sentido y creo que es un buen momento para lograr algo sobre lo que hay un consenso prácticamente completo, que es un plan de prevención de suicidio a nivel nacional que vertebre, cohesione, homogeneice todas estas actuaciones en el conjunto de España. Bueno, pues es muy importante que las familias, lo que decimos, recojan, validen esas emociones, abran espacios de comunicación diarios, porque además no es cuando hay un problema, sino que diariamente tenemos que actuar desde esa prevención y también transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, que los problemas forman parte del día a día y también la frustración es parte del día a día. Por tanto, seguro que se pueden resolver los problemas. Vamos a ponernos en marcha y en manos de profesionales. Carlos.
Yo creo que una de las enseñanzas básicas que tenemos ahora mismo es sobre todo la necesidad de cuidar la salud mental, de despatologizar, de esta parte oscura, ¿no? De vamos al psicólogo, podemos ir al psiquiatra, vamos a trabajar los problemas de salud mental, vamos a darles luz porque existen y si los tratamos los podemos evitar. Así que podemos hablar de ellos libremente y de manera positiva. Un consejo, José Carlos. Pues perdamos el miedo, vamos a empezar a hablar de suicidio, porque el miedo nos cerrará puertas, pero si hablamos de ello y hablamos con nuestro entorno, con los amigos, con la familia, con nuestros hijos, y hablamos bien y nos informamos, conseguiremos vencer toda esta cantidad de problemas y de suicidios y solucionarlos. Hablar salva vidas, decimos siempre.